Apreciados amigos estudiantes, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del equilibrio económico. Primeramente vamos a definir qué es el equilibrio económico. La definición del equilibrio económico indica que se trata de un estado o condición donde las fuerzas económicas se encuentran en equilibrio debido a que no existen influencias externas. El equilibrio económico también puede definirse como un punto en el que la oferta de un producto es igual a la demanda de ese producto. En este caso existe un precio de equilibrio donde las curvas hipotéticas de la oferta y la demanda se cruzan. Veamos ahora cuáles serían los factores que inciden en el equilibrio económico. Los factores que inciden en el equilibrio económico son las familias, las empresas, el Estado, la incidencia internacional, es decir, la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, la inflación, que significa la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, luego el desempleo, luego el empleo, son los factores que pueden incidir en el equilibrio económico. ¿Dónde se da el equilibrio económico? En el mercado, en un mercado. Entonces vamos a conceptualizar el mercado. El mercado es el lugar donde se hace el intercambio de mercancías o productos que satisfacen alguna necesidad a un determinado precio. ¿Cuáles son los principales tipos de mercado? Principalmente existen el monopolio y el oligopolio. Monopolio cuando existe una sola empresa que puede vender un único producto, ¿no? Único vendedor. Oligopolio cuando existen pocos vendedores pero que ofrecen productos diferenciados por publicidad y promociones. Veamos ahora en el mercado de bienes, un caso, ¿no? En el mercado de bienes. Es aquel en el que se compran y se venden bienes y servicios. Este mercado nos va a permitir analizar cómo se determina en una economía el nivel de producción de equilibrio en el corto plazo. Vamos a ver ahora el equilibrio en el corto plazo. El consumo va a depender de los diferentes factores y su dependencia principal es con el nivel de renta. Y tenemos justamente en el eje X la renta y en el eje Y el consumo. Y esta recta que es creciente justamente es la recta de consumo. Y el punto A nos ilustra que puede consumir un C sub 0 y una renta obtener una R sub 0. En eso consiste el consumo, ¿no? Ahora veamos la inversión. La inversión incluye tanto la compra de nuevos elementos para incorporar la estructura productiva de la empresa, es decir, la inversión en maquinarias, en ordenadores, en automóviles, instalaciones, etc. Y la gráfica nos ilustra que tenemos una curva de la inversión parecida a la demanda y que en el eje Y está el tipo de interés y en el eje X la inversión. Y podemos ampliar esto bajo consideración de dos variables de la inversión. El nivel de renta es una de las variables de la inversión. Si aumenta la renta, entonces aumenta la inversión por deducción lógica. Y si disminuye la renta, entonces también disminuye la inversión. La otra variable a analizar es el tipo de interés. La relación es inversa, lo que significa que si aumentan los tipos de interés, disminuye la inversión. Y si disminuyen los tipos de interés, aumenta la inversión. Es decir, tiene una pendiente negativa esta curva de la inversión, lo que significa que tiene una relación inversa. A un aumento del tipo de interés va a disminuir la inversión y a una baja del tipo de interés va a aumentar la inversión. Entonces las empresas van a querer invertir más para producir más porque la tasa de interés que es bajo les despierta expectativas. Veamos un caso del equilibrio de mercado de bienes, caso 1. El punto de equilibrio económico se da cuando la demanda de bienes converge con la oferta de bienes y se satisfacen las necesidades de productores y consumidores. El punto E muestra el punto de equilibrio, donde la curva de la oferta de bienes es igual a la curva de oferta de la demanda de bienes. El punto E es el punto de equilibrio. Veamos el segundo caso. El equilibrio de mercado de bienes, el caso 2. Si la economía se encontrara en el punto B, en este punto, en el que la cantidad demandada fuera mayor, aquí tenemos que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, habría demanda insatisfecha, ¿no? En esta parte, gente que no podría comprar aquello que desea, lo que llevaría a la empresa a aumentar su producción hasta encontrar el equilibrio donde la oferta agregada sea igual a la demanda agregada. ¿Qué va a tener que aumentar? La producción, ¿no? Y por este lado la tasa de interés aquí aumenta. Este es el punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio.
Caso 3, equilibrio de mercado de bienes. En el caso 3, si es que por el contrario la cantidad demandada fuera menor que la ofertada en el punto C. En este punto C vemos que la cantidad ofertada es mayor que la demandada, ¿no? Habría productos que se quedarían sin vender, lo que llevaría a cabo a las empresas reducir su producción hasta que nuevamente la oferta agregada sea igual a la demanda agregada. Entonces aquí tendría que reducir su producción, ¿no? En este punto. Entonces reduce hasta aquí, encontrar el punto de equilibrio. Y aquí va a ser el consumo también. Entonces de esa forma tenemos nuevamente el equilibrio en este punto. Son situaciones que se dan. Ahora veamos el equilibrio macroeconómico a corto plazo, ¿no? La demanda agregada es igual a la oferta agregada. Entonces, ¿qué significa? El equilibrio está dado por la intersección de las curvas de la oferta agregada con la demanda agregada, ¿no? Donde en el eje Y está el nivel general de los precios y en el eje X está la producción. De manera que podemos concluir que la demanda agregada tiene pendiente negativa. La demanda agregada tiene pendiente negativa. En cambio, la oferta agregada tiene pendiente positiva. Pero en el punto, en este de intersección, es donde se encuentra el punto de equilibrio. Bien, ejemplo. Ahora la parte teórica. Vemos que las familias es un agente económico y que obtiene ingresos a través de sueldos, salarios, renta y otros, y puede destinar parte de su ingreso al consumo y al ahorro. Y aquí tenemos la teoría y por otro lado tenemos la gráfica que nos explica que es materia de análisis, y con el ejemplo vamos a ilustrar de mejor manera posible. Si en una economía el consumo está dado por 120 más 0.60 y dice graficar las rectas de consumo y ahorro. Entonces paso 1, resolviendo, tenemos para hallar puntos de corte, es decir, si Y es 0, si la renta es 0, entonces tenemos consumo autónomo 120 y ese 120 es este que corta al eje Y. Y luego trazamos a partir de ello la recta de consumo, ¿no? Donde va a intersecar en este punto donde la renta va a ser 300. ¿Y cómo obtenemos ese 300? Y aquí está, en el paso 3. Pero veamos el paso 2. Reemplazamos C en ingreso igual a consumo más ahorro. Despejamos el ahorro y tenemos aquí una ecuación de ahorro. Y si decimos que el ahorro o la renta es 0, entonces por 0.4, 0. El ahorro será menos 120 y ese es el menos 120 aquí. Y también trazamos la recta del ahorro, pero vamos a ver por qué punto pasa. En este caso por 300, que es viene a ser el 300 viene a ser la renta de equilibrio. Y ese 300 aquí está. Y es igual a 300. Ahora, ¿cómo obtenemos el consumo de equilibrio? Fácil, sencillo, ¿no? De esta forma. Si ingreso es 300, multiplicamos 300 por 0.6, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? 180. Sumamos más 120, 300. Y de esa forma, reemplazando en esa ecuación, tenemos el consumo de equilibrio. Y luego en este punto es el equilibrio. Y por ese punto cruza el consumo y por este punto cruza el ahorro. Veamos el segundo caso, donde tenemos las familias que generan ingresos y que destinan al consumo y al ahorro, que ya hemos visto. Por otro lado, ahora se agrega otro agente económico, que serían las empresas que generan ingresos a través de ganancias, préstamos y ahorro, y que destinan a la inversión. Y aquí igualmente tenemos las ecuaciones y la gráfica. Veamos con el ejemplo. Ejemplo 11. Tenemos las siguientes ecuaciones. Consumo es igual a 400 más 0.y y la inversión es 160. He corregido aquí, esta información lo saqué de la Universidad Nacional de San Marcos, pero revisando hay un error. Inversión es 160. Luego dice graficar función consumo, función ahorro y función inversión. Entonces, solución, primer paso, vamos a indicar en esta ecuación donde la renta sea igual a 0, 0 por 0.20, C será 400, es el consumo autónomo, aquí está, autónomo. Y luego trazamos la recta de consumo y vamos a ver al final por dónde debe pasar el nivel de renta. Segundo paso, en la economía el ingreso se destina, ¿no?, al consumo, es decir, Y será igual con 400 más 0.Y y sumamos más inversión, aplicamos en esta fórmula y reemplazamos. Y resolviendo Y obtenemos que es 700, la renta, y aquí está ese 700, renta, renta, ingreso. Ahora, ¿cómo obtenemos este 700? Sencillo. Si aquí tenemos 700, entonces decimos 700 por 0.20, 140, más 400, 540, más la inversión que es 160, tenemos 700. Ahora 160, que es el ahorro, que diga la inversión, y más el consumo, que es 400, tenemos
560, y ese es este 560. Y aquí el ahorro más bien es negativo 400, pero que va a cortar y va a pasar por este punto, ¿no es cierto?, de intersección. Bien, así sucesivamente tenemos el ejemplo 3, ¿no? Ahora intervienen 3 agentes: familia, empresa y gobierno. Y tenemos los enunciados y esta es la resolución, ¿no?, resumida: paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, y aquí el ahorro. En el paso 5 justamente encuentra que el ingreso es 530, y ese 530 es Ahora, ¿cómo obtenemos este 530 por lado de consumo, inversión más gasto, ¿no? Sencillo. Aquí tenemos la inversión, que es 70, una recta horizontal. Sumamos el consumo autónomo, que es 88. 70 más 88, 158, es esta. Y luego 160 viene a ser el gasto público, inversión más gasto público. Entonces, ahora aquí tenemos consumo más inversión, que es 158, ya hemos sumado estos dos. Sumando ahora consumo más inversión más gasto, vamos a tener que el autónomo es 318. ¿Y cómo obtenemos 530? Como en el caso anterior, ¿no? Y es 530, la renta. Entonces reemplazamos en esta función de consumo más inversión más gasto, y vamos a obtener 530, ¿no?, reemplazando sus valores. Jóvenes, hemos terminado. Ustedes van a analizar, y aquí tenemos la práctica calificada número 6. Para el análisis del equilibrio económico se les facilita diapositivas de los agentes económicos que contienen información teórica, ecuaciones, ejercicios desarrollados. Luego se les pide analizar, explicar e interpretar sus procedimientos de cómo se obtuvo los resultados de los ejercicios 1, 11 y 20. ¿Cuáles son esos ejercicios? Son estas. Aquí está el 20, aquí está el 11 y aquí está el 1. Ustedes lo revisan, lo analizan y describen aquí paso por paso, reemplazando, ¿no?, hallando, despejando, ¿no?, y luego cómo se obtiene la gráfica de equilibrio de la economía. Aquí hemos visto los equilibrios. Jóvenes, hasta aquí ha sido nuestro tema a desarrollar: el equilibrio económico.